Bueno, primero quiero agradecer a la Oficina de Programa Martiano, al Movimiento Juvenil Martiano y a la Sociedad Cultural José Martí, desde luego, la oportunidad de poder conversar por las redes con todos los amigos que coincidimos en este momento de nuestro tiempo para saludar el 25 aniversario de la fundación, de la creación de la Sociedad Cultural José Martí. Cuando me invitaron, que fue por medio de Josuán, a quien agradezco especialmente mi participación hoy aquí con ustedes, cuando me invitaron a conversar sobre aquellos momentos fundacionales, lo que yo recordaba de aquellos momentos del año 95, desde luego que no tuve que hacer esfuerzo alguno, porque toda mi vida, a lo largo de estos últimos 25 años, que he estado al lado de Armando, la sociedad cultural ha sido protagonista de nuestra existencia, de nuestro cotidiano bregar, de nuestro cotidiano vivir, luchando por tener algo que hacer, por buscar siempre fórmulas, actividades, gestiones, causas en las cuales involucrarnos en la sociedad cultural para ayudar a la martiana revolución de Fidel, porque en sus orígenes esa fue justamente la esencia de la creación de Armando, de la propuesta de Armando. Es decir, hay que situarse en el contexto de los inicios de los años 90, cuando se produce el derrumbe del socialismo en Europa Oriental y la URSS, y Cuba se queda en una suerte de intemperie, como se decía entonces, colgada de la brocha, y bajaron nuestras producciones y comienza aquel momento terrible del periodo especial, y en medio de esas circunstancias donde lo que había triunfado en el mundo era un materialismo vulgar, y la derecha estaba absolutamente creída de que iban a tener a Cuba fácilmente en sus manos por la derrota del socialismo, y en medio de aquellas terribles circunstancias que nuestro pueblo trabajaba por salir del periodo especial, por enfrentar aquella caótica situación, Armando llegaba todas las tardes, todas las noches, luego del trabajo a la casa, a veces con pesadumbre, porque él estaba absolutamente obsesionado buscando una nueva fórmula con que ayudar a Fidel y a la revolución. Él buscaba algo que pudiera resultar de novedad en esas circunstancias y que fuera capaz de movilizar las conciencias de la mayor parte del pueblo cubano en Cuba y en el mundo, incluso en el propio territorio de los Estados Unidos. Y realmente una noche partimos, fue en noviembre de 1994, que partimos a la Universidad Central de Villa Clara, Santa Clara, al primer taller de pensamiento cubano que se sesionó allí, donde estaba toda la intelectualidad de Cuba reunida discutiendo de todos estos temas, de cómo salvar la patria, de cómo salvar la martiana revolución de Fidel. Y ese día Armando te dijo, ¿te acuerdas? Me dijo, ¿te acuerdas de aquella idea? Me acuerdo que estaba hablando Cintio, era el que estaba dando su conferencia. Ese día me pasaron dos cosas tremendas a mí. Armando primero me dijo, ese proyecto que tienes de trabajar lo que yo he escrito, los papeles que yo he escrito a lo largo de mi vida, te voy a dar la oportunidad que lo hagas porque la vida te ha dado la razón en forma de tragedia. Eso me acuerdo que fue en noviembre de 1994. Y me dijo, y la segunda cosa que te tengo que decir, que eso que yo he venido con angustia conversando contigo de qué puedo hacer para seguir ayudando a Fidel. Tenemos que recordar que en ese momento él todavía era ministro de Cultura. Y cuando él me dice eso, me dice, pienso que lo que tenemos que hacer es lograr que los martianos nos reunamos para, en una organización en la cual la esencia de sus propósitos, de su trabajo, sea Martí, sea la luz de Martí. Tenemos que traer a Martí porque ya el derrumbe había provocado una vuelta
verdaderamente al rescate del pensamiento del apóstol, a las ideas primigenias del apóstol, que son las ideas auténticas de la Revolución Cubana. Entonces, en medio de aquel caos tremendo ideológico, por el derrumbe, en medio de aquella cruenta situación en la cual se desprestigiaba y se devaloraba permanentemente las ideas de Marx y el marxismo, Armando creyó que Martí nos iba a ayudar a rescatar las ideas de Marx. Martí, desde luego, era quien iba a ser esa bandera que nos iba a seguir iluminando para poder permitir que Fidel llevara adelante las transformaciones que necesitábamos para nuestro socialismo. Y de ahí ya salió para La Habana, y cuando llegó a la capital, incluso todavía estando en Villa Clara, comenzó a hablar con los socios, lo que se convirtieron luego en el 95 de octubre, en los socios fundadores, y con ellos empezó una suerte de plática de las ideas y un ir y venir con Abel, con Cintio, con Eusebio, con Carlos Martí, lo recuerdo, con Ubieta, y bueno, con todos ellos, era Abel, Cintio, Eusebio, Armando, Ubieta, Carlos Martí, y me falta alguien, ¿me pueden ayudar o no? Y Retamar, hombre. Pero yo creo que Retamar no estuvo en ese foro, por eso es que ahora no lo recordaba. Y entonces, gracias. Ahí fueron perfeccionando de alguna manera las ideas. Incluso tengo amigos jóvenes que me pidieron fotos del momento y le decía, no estamos como ahora, que todo el mundo tiene su celular y guarda la memoria. Eran días muy difíciles, no teníamos ni siquiera los rollitos aquellos de las cámaras que se usaban entonces, y creo que oficialmente debe haber guardado alguna memoria. Yo lo que tengo son ideas, apuntes, voces de Armando. Pero en fin, ¿por qué cuento todo esto? Porque en Cuba estaba pasando eso y en el mundo estaba el derrumbe. Pero en los Estados Unidos, las dos cámaras del Congreso fueron, ya en el año 94, ocupadas por la mayoría republicana. Y entonces la extrema derecha de Miami utilizó aquellas circunstancias para aumentar encima de aquellos momentos la agresividad contra nuestro país. Y desde luego que Armando, en ese escenario, comprende que la sociedad va a jugar un papel tremendo, ya le decía, no solo en Cuba, sino en los Estados Unidos y en el mundo entero. Ese fue su propósito. Y hoy, que hay esta agresividad, que se han aprobado esa innumerable cantidad de leyes por la actual administración norteamericana, con esta total desfachatez contra nuestro país, contra nuestra economía, en medio de estas circunstancias terribles de la COVID, y que la extrema derecha de alguna manera se aprovecha de todas las dificultades que existen, no solo en Cuba, sino en el mundo, para arreciar sus agresiones contra nuestro pueblo. Recuerdo yo que eran prácticamente las mismas circunstancias del nacimiento de la sociedad cultural. Han pasado 25 años y la ley Helburto en aquellas circunstancias fue que se comenzó a llevar a todas partes en los Estados Unidos hasta que, bueno, finalmente quedó aprobada. Pero entonces nuestro pueblo se levantó también, no solo contra el bloqueo, contra el derrumbe, sino contra aquel amago que se llevaba a cabo, que al final lo firmó Clinton, que era un demócrata, pero estaba amarrado de pies y manos por los republicanos contra nuestro país. Quiere decir que yo le dedico especialmente a los socios fundadores, Roberto, Cintio, Abel, Armando, Ubieta, Retamar, otra vez me faltó alguien de nuevo, le dedico, a Eusebio Leal, le dedico mis palabras, agradezco este foro, porque estos 25 años han sido 25 años de lucha, han sido 25 años de combate, han sido 25 años de fundación. Hay que pensar que nacimos con esos 7 socios fundadores y las personas que estábamos a su alrededor en el Centro de Estudios Martianos, y que la sociedad prácticamente tiene sede hoy en toda Cuba y sigue siendo un bastión, y tendrá que seguir siendo un bastión inexpugnable en defensa de nuestra revolución, en defensa del socialismo y contra el bloqueo.
y a eso ha contribuido, y creo que debemos nosotros, los miembros de la sociedad, seguir contribuyendo definitivamente hasta que triunfe la justicia en el mundo. Esa idea que tuvo Armando Primigenia, a la cual agradezco como madre cubana tanto, pienso que tendrá valor. Creo que es una institución que para nada, luego de 25 años, ha perdido ha dejado de ser útil, o deja de ser necesaria, o puede estar ahí como una institución más en el concierto de la sociedad civil cubana. No. Esta es una institución que tiene muchísimo valor. Todos los que pertenecemos a ella lo hacemos por dignidad y porque es un espacio sagrado en el cual hemos jurado, y lo ratificamos en este 25 aniversario, defender para siempre el legado de la martiana revolución de Fidel. A eso es a lo que yo los exhorto y los convoco en este 25 aniversario, y le agradezco al panel y les agradezco a los socios fundadores, que ya algunos de ellos no están físicamente entre nosotros, pero le debemos ser fieles a sus ideas, a su vida y a su obra, dedicada por entero a defender la revolución cubana, que es lo que tenemos que defender en la sociedad cultural.